No todos están preparados para escuchar la verdad. Algunos necesitan que se les mienta suavemente para no colapsar, para seguir viviendo como si nada fuera urgente, como si la vida no se desvaneciera a cada instante. Pero en Ceniza Estoica no estamos aquí para dulcificar el mundo, sino para mirarlo de frente, con la mirada de quien ha decidido no volver a huir. Porque el estoicismo no es una moda ni una colección de frases para compartir en redes. Es una disciplina brutalmente honesta que exige sacrificio, claridad y coraje. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo, vivió una vida marcada por la adversidad. No solo conocía el dolor, lo usaba como piedra de afilar. Cada frase que nos dejó, cada sentencia tallada en fuego estoico está cargada de una fuerza que no deja espacio para excusas. No fue un pensador cómodo, fue un destructor de ilusiones, un cirujano del alma, y por eso hoy sus palabras siguen golpeando como espadas, porque están forjadas en el mismo acero con el que se templaron los grandes. Este video de Ceniza Estoica no es un homenaje a la frase bonita ni un juego de inspiración vacía. Es una llamada al despertar. Un espejo incómodo donde cada uno deberá enfrentarse a su propia debilidad. Aquí no hay lugar para la autocompasión, solo para la transformación. Y lo haremos a través de 12 frases de Epicteto que no se explican, se soportan. 12 frases que no buscan agradarte, sino transformarte. 12 sentencias que desgarran, porque muestran la verdad desnuda de lo que somos cuando nadie nos mira. Hablar de Epicteto es hablar de libertad interior, pero también de una guerra constante contra nuestras propias pasiones desordenadas. Él sabía que la verdadera esclavitud no tenía cadenas visibles. Vivía en el deseo, en el miedo, en la opinión de los demás. Y por eso su filosofía apunta directamente al corazón de lo que nos ata. Cada frase que exploraremos es un mapa hacia la autosuficiencia, pero también un reto, porque no basta con entenderlas. Hay que encarnarlas, vivirlas, dejar que nos hieran y luego sanar siendo otros. En este viaje por las 12 frases más filosas de Epicteto, no esperes alivio, espera confrontación. No esperes comodidad, espera crudeza, porque mientras otros huyen del dolor y buscan el placer, tú, si decides quedarte, aprenderás a encontrar sentido en medio del caos, disciplina en medio del ruido y poder interior en medio del sufrimiento. No hay gloria sin austeridad, no hay paz sin esfuerzo y no hay sabiduría sin renuncia. Ceniza Estoica no es un refugio para el débil, es un lugar para aquellos que están dispuestos a quemarse para renacer. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti intuye que las palabras de Epicteto no son adornos, son armas, y como tales solo sirven si estás dispuesto a empuñarlas con decisión. Prepárate. Lo que viene no es fácil, pero si lo soportas, saldrás del otro lado con una claridad que no se compra, con una fuerza que no depende de nadie y con una convicción que no se rompe. Estas son las 12 frases de Epicteto que cortan como espadas. Frase número 12 de Epicteto. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. Esta frase, aparentemente simple, contiene una de las verdades más poderosas del estoicismo. No hay persona viva que no haya experimentado el dolor, la pérdida, la injusticia o el fracaso. Todos hemos caído, todos hemos sido golpeados por la vida, pero muy pocos comprenden que esos golpes no son lo que define quién eres. Lo que realmente te define, y aquí Epicteto es brutalmente claro, es tu actitud frente a esos golpes. El mundo moderno está construido sobre la narrativa de la víctima. Te enseñan a culpar, a justificar tu rabia, tu miedo, tu tristeza con lo que otros hicieron o dejaron de hacer. La sociedad entera está condicionada para buscar culpables externos,
Pero Epicteto no juega ese juego. Él no quiere saber qué te pasó. Él quiere saber cómo reaccionaste. Porque en esa reacción, en esa respuesta, está todo tu poder o toda tu debilidad. Cuando pierdes un trabajo, cuando te traiciona alguien, cuando se derrumba un sueño, ¿qué haces? Te encierras en ti mismo, te quejas al universo, te dices que la vida es injusta o te levantas, tomas aire y dices, esto también es parte del entrenamiento, porque eso es lo que haría un estoico, no porque no le duela, no porque sea de piedra, sino porque ha decidido no entregar su alma a lo que no controla. Epicteto nació esclavo. Podía haber maldecido su suerte, podía haber odiado al mundo, encerrarse en la amargura, justificarse para siempre, pero eligió otra cosa, eligió la autodisciplina, eligió transformar el dolor en claridad, y nos enseñó que lo que nos sucede, por más duro que sea, es solo materia prima, es solo arcilla. Tú decides si esa arcilla se convierte en una estatua de virtud o en una ruina llena de lamentos. Y aquí es donde esta frase se vuelve una espada, porque te obliga a mirar hacia adentro. Ya no puedes decir, me fue mal porque nací pobre. No puedes seguir repitiendo, no logro nada porque mi familia no me apoyó o porque la sociedad es injusta. Todo eso puede ser cierto, pero no cambia nada. Lo único que puede transformar tu vida es cómo decides actuar ante eso. Esa es tu responsabilidad y es absoluta. Muchos se rebelan ante esto. Les parece duro, incluso cruel. ¿Cómo me vas a decir que yo tengo la culpa de lo que me pasa? No, Epicteto no dice eso. Dice que tienes la responsabilidad de cómo respondes. Y eso, aunque duela, es una buena noticia. Porque significa que no eres una hoja al viento. Significa que, en medio de la tormenta, puedes encontrar tu centro. Que puedes ser dueño de tu vida, incluso cuando el mundo entero te quiere hacer sentir impotente. La práctica estoica consiste en recordar una y otra vez que el mundo externo no está bajo tu control. Lo que otros hacen, piensan o sienten no depende de ti. Lo que sí depende, y aquí no hay escapatoria, es cómo piensas tú, cómo respondes tú, qué haces tú con lo que sucede. Y eso te da una libertad que no se puede comprar. Esa libertad es dura, sí, porque no permite excusas, pero también es invencible. Cuando entiendes esto, ya no te asustan las crisis, ya no te destruyen las decepciones, ya no dependes de la aprobación ajena ni del resultado externo. Te haces fuerte, no porque todo te salga bien, sino porque sabes qué hacer cuando todo te sale mal. Epicteto nos grita desde el pasado, tú decides si el dolor te purifica o te degrada. Tú decides si la adversidad te construye o te destruye. Y esa decisión ocurre en lo más profundo de tu mente, cada día, cada instante. Por eso no basta con repetir esta frase, hay que encarnarla. Imagínate que hoy pierdes todo, dinero, casa, relaciones, salud. ¿Te defines por esa pérdida? ¿Te reduces a ese golpe? ¿O te conviertes en el tipo de persona que se levanta incluso cuando todo arde? Eso es lo que Epicteto exige de ti. Porque sabe que solo cuando pierdes el control externo puedes descubrir el control interno. Y eso, esa capacidad de respuesta, esa actitud inquebrantable, es lo que transforma a un ser humano en algo indestructible. La frase no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. No es una frase de motivación, es una regla de guerra. Y en Ceniza Estoica la entendemos como tal, porque vivir es una guerra, contra la pereza, contra el miedo, contra el ruido. Y el que no lo entienda será arrastrado, pero el que lo abrace, aunque caiga 1000 veces, siempre se levantará como dueño de sí mismo. Esa es la primera espada. Aún quedan 11. Frase de G11 de Epicteto. Recuerda que no te afecta lo que te dicen, sino el juicio que haces sobre ello.
Esta frase tiene el filo de un cuchillo afilado y la profundidad de una mina sin fondo. En un mundo donde todo el mundo opina, donde las palabras vuelan como flechas y las redes sociales se han convertido en campos de batalla de juicios ajenos, Epicteto lanza esta sentencia con la precisión de un cirujano que quiere cortar una infección antes de que destruya el cuerpo entero. Lo que te hiere no es la crítica, ni el insulto, ni la burla. Lo que te hiere es tu interpretación de eso, tu juicio, tu reacción. ¿Y qué es ese juicio? Es tu elección, es lo que decides pensar sobre lo que otro ha dicho o hecho. En otras palabras, el dolor emocional no entra por la boca del otro, entra por tu mente cuando tú decides que lo que ha dicho el otro tiene poder sobre ti. Esto es brutal, porque destruye la idea de que el otro me hizo sentir mal. Epicteto no lo permite. Para él, nadie tiene ese poder sobre ti. Lo entregas tú. El otro puede decir lo que quiera, pero solo tú puedes decidir si eso es verdad, si eso importa, si eso merece una respuesta. Solo tú decides si su opinión se convierte en un cuchillo que te atraviesa o en una palabra vacía que cae al suelo sin peso. Imagina que alguien te llama inútil, fracasado, estúpido. La mayoría reacciona con furia, con tristeza, con inseguridad. Pero Epicteto diría, ¿qué juicio estás haciendo tú sobre esas palabras? ¿Te afectan porque crees que son ciertas o porque te duele que el otro lo piense de ti? ¿O porque tienes miedo de que otros también lo crean? En cualquiera de los casos, el poder sigue estando dentro de ti. No fue la palabra, fue tu juicio. Y eso, querido oyente, significa que puedes recuperar ese poder. Esto no es indiferencia emocional, no es ser de piedra, es ser consciente, es saber que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro. Y por eso, la práctica estoica consiste en entrenar esa distancia entre lo que sucede y cómo lo interpretas. Esa pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. Esa brecha es tu libertad. La mayoría vive esclava del juicio automático. Me insultaron, así que me siento mal. Pero el estoico rompe esa cadena. El estoico dice, me insultaron. ¿Y qué? ¿Eso cambia lo que soy? ¿Eso tiene valor en sí mismo? ¿Merece mi angustia? Y muchas veces la respuesta será, no. No porque seas arrogante, sino porque has dejado de darle a las palabras ajenas el poder de definirte. Porque entiendes que tú no eres lo que otros piensan, eres lo que eliges ser, lo que eliges creer. Y si eliges que el insulto es una oportunidad para ejercitar la paciencia, la fortaleza o el desprecio noble, entonces el insulto se convierte en herramienta, no en herida. Epicteto nos advierte, el juicio es lo que transforma un comentario en una condena, y solo tú puedes emitir ese juicio. Por eso, quien controla su juicio, controla su mente. Y quien controla su mente, no puede ser destruido por lo que otros digan o hagan. Ese es el corazón del poder interior estoico. Muchos temen el juicio de los demás porque no se han enfrentado al suyo propio. Viven pendientes de cómo los miran, qué dicen, qué opinan. Viven atrapados en la ansiedad de ser validados por fuera, porque no se han validado por dentro. Pero cuando, como Epicteto, decides que tu paz no está en manos de nadie, entonces el juicio ajeno se convierte en lo que siempre fue, ruido. Y no es que no escuches, es que ya no te domina. Puedes evaluar si hay verdad en lo que dicen, puedes corregir si es necesario, pero nunca desde la debilidad, nunca desde el miedo. Siempre desde la libertad de quien sabe que su juicio vale más que cualquier opinión externa. Piénsalo así. Si alguien te llama monstruo, pero tú sabes que no lo eres, ¿te afecta? ¿O simplemente reconoces que el otro está confundido? Y si tú crees que sí lo eres, entonces el problema no es lo que dijo, sino que tú le creíste.
En ambos casos, el centro del conflicto está en tu interpretación, no en la frase misma. Esta verdad tiene un poder liberador, porque significa que puedes construir una mente tan fuerte que ningún insulto la derribe. Puedes alcanzar un estado donde incluso el odio ajeno te sirva de entrenamiento, de recordatorio, de oportunidad para dominarte. Y eso no es frialdad, es sabiduría. En Ceniza Estoica entendemos que el mayor campo de batalla no está en las redes, ni en la calle, ni en las relaciones. Está en el espacio entre lo que pasa y lo que piensas sobre ello. Epicteto nos llama a conquistar ese espacio, a recuperar la soberanía sobre nuestro juicio, porque ahí está la libertad que nadie te puede quitar. ¿Quieres ser invulnerable? Domina tu juicio. ¿Quieres ser libre? Domina tu interpretación. ¿Quieres ser sabio? Aprende a escuchar sin reaccionar, a mirar sin juzgar, a ser atacado sin rendirte. Eso es lo que hace un estoico. Eso es lo que corta esta frase. La ilusión de que el otro tiene poder sobre ti. Epicteto no te está diciendo que ignores la realidad. Te está diciendo que tomes control sobre cómo la vives, que no dejes tu estado emocional en manos de nadie, porque si lo haces, vivirás a merced de lo que otros digan o piensen, y eso no es vida, eso es servidumbre. Hoy la mayoría vive reactiva, todo les ofende, todo les afecta, todo es motivo de ansiedad, pero un verdadero estoico ha dejado de ser una esponja emocional. Ya no absorbe todo lo que oye, filtra, evalúa, decide. Y esa decisión, esa elección consciente de cómo interpretar, lo hace invulnerable. No es magia, es práctica, es entrenamiento diario, es detenerse antes de reaccionar, es preguntarse, ¿este juicio que estoy haciendo me sirve o me esclaviza? ¿Me construye o me destruye? Y si la respuesta no te eleva, entonces eliges otro juicio, porque ese poder está siempre en tus manos. Epicteto lo supo en carne propia, escuchó insultos, amenazas, desprecios, pero nunca dejó que esos sonidos perforaran su alma, porque su alma ya había sido templada en el fuego del discernimiento. Él sabía que lo que otros dicen solo tiene poder si tú se lo das. Por eso esta frase no solo corta, quema, porque te deja sin excusas, porque te dice, si estás sufriendo por lo que otro dijo, mira dentro, mira tu juicio, ahí está la llave de tu libertad, y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás. Esa fue la segunda espada. Frase negaces de Epicteto. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y así estarás en paz. Aquí Epicteto nos lanza una de las enseñanzas más crudas y poderosas de todo el estoicismo. Nos habla directamente a la raíz de nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestra rabia, porque lo que más nos hace sufrir no es lo que sucede, sino el hecho de que queríamos que sucediera de otra forma, esperábamos que alguien actuara distinto, que el mundo se comportara según nuestras reglas, que la vida obedeciera nuestras expectativas. Pero la vida no es tu sirvienta, no está aquí para complacerte, y cuanto antes entiendas eso, antes podrás vivir en paz. La mayoría de las personas vive en una lucha constante contra la realidad. Se quejan del clima, del tráfico, de sus jefes, de sus parejas, de la política, de su cuerpo, de su pasado. Quieren cambiarlo todo, excepto su actitud. Y esa lucha, invisible, sutil, constante, los destruye por dentro, porque nunca ganan, nunca pueden controlar lo incontrolable, solo acumulan enojo, resentimiento y desesperación. Epicteto, en cambio, propone un giro radical. No luches contra lo que ocurre, no te resistas a la realidad, acepta, abraza, entrena tu mente para desear que lo que sucede, suceda, no como resignación pasiva, sino como sabiduría activa. Porque cuando amas el orden de las cosas tal como son, entonces nada puede perturbarte.
Ya no esperas que el mundo te obedezca. Has aprendido a obedecer tú a la naturaleza de las cosas. Esto no significa que te vuelves indiferente. Significa que dejas de exigirle al universo que siga tu guión. Y cuando haces eso, accedes a un nivel de serenidad que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Porque dejas de vivir frustrado por lo que no fue y empiezas a actuar con inteligencia dentro de lo que es. Imagina que llueve el día de tu boda. Puedes maldecir al cielo, amargarte, arruinar el momento. O puedes recordar esta frase, respirar y decir, deseo que llueva porque así ocurrió y haré de esta lluvia parte de mi historia. Eso es poder, eso es libertad. No el poder de controlar el clima, sino el de no dejar que el clima te controle a ti. ¿Te cancelaron un contrato? ¿Te falló un socio? ¿Te dejó alguien a quien amabas? Sí, duele. Pero después del dolor tienes una elección. Puedes pelear contra lo que ya ocurrió o puedes aceptarlo y moverte con dignidad dentro de esta nueva realidad. Lo primero te encadena, lo segundo te libera. Epicteto nos recuerda que no somos los autores del guión de la vida, somos actores. Y nuestro deber no es cambiar el guión, sino representar con excelencia el papel que nos ha sido dado. Si el universo nos pone una escena de dificultad, la actuamos con fortaleza. Si nos pone una escena de pérdida, la vivimos con nobleza. Si nos da alegría, la honramos sin aferrarnos. Pero nunca exigimos que cambie el libreto, porque eso es delirio. Es el delirio de quien cree que el mundo debería girar a su alrededor. El estoico no delira, observa, acepta, actúa y por eso vive en paz. La paz que menciona Epicteto no es ausencia de problemas, es ausencia de resistencia inútil. Es dejar de luchar contra el río y empezar a nadar con él, usando su fuerza en lugar de oponerse a ella. Y para eso hay que entrenar la mente. Hay que vigilar constantemente los pensamientos que dicen, esto no debería estar pasando, porque cada vez que piensas eso, estás invitando al sufrimiento. Una mente estoica ve la adversidad como parte del plan, ve la traición como parte del entrenamiento, ve la pérdida como una maestra. No porque le guste sufrir, sino porque ha entendido que lo que ocurre, por más duro que sea, tiene un lugar en el orden de las cosas. Y rebelarse contra eso es tan inútil como gritarle al mar que deje de moverse. Pero esta aceptación no es sumisión, es estrategia. Porque cuando aceptas lo que es, recuperas tu energía. Ya no gastas fuerza mental en desear lo imposible. Y con esa energía puedes actuar mejor. Puedes adaptarte, aprender, avanzar. Porque ya no estás atrapado en el esto no debería haber pasado. Estás completamente presente en el esto es lo que hay. ¿Qué hago con esto? Ese cambio de enfoque, de la queja a la acción, es una de las claves más potentes de la filosofía estoica. Y esta frase de Epicteto lo resume con una precisión brutal. Quieres paz, pero exiges que todo salga como tú quieres. Eso es infantil. Eso es esclavitud emocional. La paz viene cuando dejas de querer controlar lo que no puedes controlar. Y aprendes a dominar lo único que siempre está bajo tu poder, tu actitud. En Ceniza Estoica entendemos que la vida no pide permiso, que muchas veces arde, muchas veces hiere, muchas veces decepciona. Pero también sabemos que ninguna herida tiene el poder de romper a quien ha aceptado plenamente el presente, porque el que acepta no es pasivo, es invulnerable, ya no sufre doble, ya no pelea con fantasmas, ya no desperdicia su fuerza en deseos que nunca se cumplirán. Sí, cuesta, porque estamos entrenados para imaginar cómo deberían ser las cosas, para crear expectativas, para exigir que los demás actúen de cierta forma. Pero cada vez que lo hacemos, nos encadenamos, y cada vez que soltamos esa expectativa, cada vez que decimos que sea como sea y yo haré lo que me toca,
algo dentro de nosotros se libera. Epicteto no te pide que no sientas. Te pide que no te destruyas por resistirte. Te pide que observes cómo tu mente crea sufrimiento innecesario al no aceptar. Te pide que desees lo que ocurre, no como una rendición, sino como una alineación profunda con la realidad. Porque esa alineación es la única forma de verdadera fuerza. Y cuando logras eso, lo que antes te hería se convierte en entrenamiento. Lo que antes te frustraba se convierte en oportunidad. Lo que antes te enojaba ahora te fortalece, porque ya no estás esperando que la vida sea como tú quieres. Estás viviendo con excelencia dentro de lo que es. Y eso es poder real. Por eso, esta frase de Epicteto no es solo una afirmación bonita, es un mandato de guerra, es una instrucción para convertirte en alguien que nada puede destruir, porque ya no espera que el mundo lo complazca. Solo espera una cosa de sí mismo: actuar con virtud, con firmeza, con inteligencia, en cualquier circunstancia. Y si hoy estás enfrentando algo que no esperabas, algo que no querías, algo que te duele, detente. Respira y repite: deseo que ocurra lo que ocurre, porque si ha ocurrido, es que tenía que ocurrir. Y yo estoy aquí para enfrentar esta parte del viaje con la misma fuerza con la que enfrento cualquier otra. Esa es la tercera espada. Frase en del himno 9 de Epicteto. El hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Esta frase corta más profundamente de lo que parece, porque pone al descubierto una de las grandes fuentes de miseria humana, la insatisfacción perpetua. Vivimos en un mundo donde todo nos empuja a desear más dinero, más éxito, más atención, más poder, más reconocimiento. Y sin darnos cuenta, esa carrera por el más se convierte en una cárcel, una prisión sin barrotes, pero con ansiedad, frustración y vacío constante. Epicteto, como buen estoico, no niega el deseo, lo redirige, porque entiende que el problema no es querer cosas, sino vivir esclavo de lo que no se tiene. El problema es olvidar lo que ya posees y construir tu identidad sobre la carencia. El sabio, dice Epicteto, mira primero hacia adentro, valora lo que tiene y desde ahí actúa, sin envidia, sin codicia, sin lamento. Y esta frase no es una invitación a la mediocridad, no es conformismo, es claridad. Es reconocer que tu valor no depende de lo que te falta, sino de cómo te relacionas con lo que ya tienes. Es entrenar la mente para ver riqueza donde otros solo ven ausencia. Es tomar conciencia de que la gratitud no es una emoción barata, sino una forma de resistencia contra la cultura de la escasez. ¿Cuántas veces al día piensas en lo que te falta? ¿En lo que aún no logras? ¿En lo que otros tienen y tú no? Cada vez que lo haces, te alejas de ti mismo, te alejas de tu centro, porque estás entregando tu paz a una meta externa. Y mientras esa meta no se cumpla, y muchas veces no se cumplirá, vivirás en tensión, en deseo, en queja. Epicteto lo sabía. Por eso su filosofía apunta al corazón del deseo mal dirigido. Él no dice que no sueñes, dice que no sufras por lo que no está en tus manos. Y la mayoría de lo que deseas no lo está. Por eso el sabio se entrena para encontrar alegría en lo que ya existe, en el cuerpo que funciona, en el pan que alimenta, en el tiempo que respira, en la mente que reflexiona. Esta capacidad de alegrarse por lo que se tiene no es automática, requiere vigilancia constante, porque el mundo quiere que te olvides, quiere que compares, que mires hacia arriba, que te sientas menos, que compres más. Pero tú, si sigues esta frase, tienes otra misión: recordar que estás vivo, que puedes elegir, que puedes actuar, que tienes pensamiento, que tienes voluntad, que incluso si todo está oscuro afuera, dentro de ti hay una llama que no se apaga. Y eso por sí solo
ya es motivo de alegría, no de una alegría superficial, sino de una alegría firme, profunda, estoica, una alegría que nace de la claridad, no del consumo. En Ceniza Estoica, esta frase es un principio, porque nos recuerda que el verdadero contentamiento es una elección, y que quien no puede alegrarse con poco, tampoco se alegrará con mucho, porque su mente ya fue programada para el deseo sin fin. Pero el estoico se desprograma, el estoico rompe esa cadena. El estoico aprende a mirar su realidad con otros ojos, y no se trata de negar el dolor, se trata de no amplificarlo con quejas. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de no caer en el veneno de la ingratitud, porque la ingratitud es eso, un veneno que te ciega, que te hace ignorar lo esencial, que te vuelve dependiente de lo que no tienes, y eso, al final, te vuelve débil. Epicteto sabía que el alma fuerte no necesita mucho, porque encuentra poder en lo esencial, porque ha entrenado el músculo de la gratitud. Y eso es algo que puedes cultivar cada día, con ejercicios concretos, con una lista diaria de lo que tienes y de lo que podrías perder. Porque cuando recuerdas que nada es garantizado, empiezas a valorar todo con más intensidad. Y aquí entra una idea brutal: nada de lo que tienes es tuyo para siempre. Tu cuerpo, tu salud, tus seres queridos, tus logros, tus pertenencias, todo puede desaparecer. Y si no estás entrenado, el día que lo pierdas, colapsarás. Pero si entrenas la gratitud estoica, si aprendes a valorar lo que hay sin apegarte, entonces, incluso en la pérdida, seguirás siendo fuerte. Este tipo de alegría no depende de resultados, depende de percepción, de perspectiva, de filosofía. Es una alegría que no grita, que no busca aprobación. Es silenciosa, estable, poderosa, porque nace del interior, nace del dominio sobre uno mismo. Y eso, nadie puede arrebatártelo. La mayoría piensa que necesita tener más para ser feliz. Pero el estoico sabe que necesita desear menos, que necesita mirar de nuevo lo que ya tiene, con ojos entrenados para ver lo invisible. Porque muchas veces lo que ignoras es justo lo que otro desearía con toda el alma. Y si no lo valoras hoy, lo lamentarás cuando lo pierdas. Por eso, esta frase de Epicteto es una advertencia. Te dice, si estás sufriendo por lo que no tienes, revisa tu mirada. Has olvidado todo lo que sí tienes. Has dejado que el deseo te robe la paz. Y no hay nada más triste que alguien que lo tiene todo para estar en paz, pero elige no verlo. El sabio no es quien lo posee todo. Es quien lo necesita poco. Es quien valora sin apegarse. Es quien agradece sin ilusionarse. Es quien, si lo pierde todo, puede empezar de nuevo, porque su alegría no está en las cosas. Está en su virtud, en su serenidad, en su perspectiva. Esta frase no es una invitación a la pasividad, es una orden para despertar, para dejar de mirar al vecino, al ídolo, al millonario, y empezar a mirar lo que tú sí tienes, tus principios, tu temple, tu capacidad de resistir, tu libertad de pensamiento. Eso es poder, eso es riqueza. Todo lo demás pasa, y si mañana lo pierdes todo, esta frase será tu escudo. Porque recordarás que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que puedes soportar. Y eso Epicteto lo sabía como pocos, porque él lo perdió todo. Y sin embargo, fue uno de los hombres más libres que ha existido. Esa es la cuarta espada, frase Endegegro 8 de Epicteto. La dificultad muestra lo que los hombres son. Por eso, cuando te enfrentas a ella, recuerda que Dios, como un entrenador de lucha, te ha emparejado con un duro oponente. Epicteto, esclavo de nacimiento, entendía el sufrimiento no como castigo, sino como prueba, no como señal de debilidad, sino como oportunidad de transformación.
Y con esta frase nos entrega una perspectiva absolutamente revolucionaria sobre el dolor y la dificultad. El sufrimiento no es enemigo, es instructor, es el maestro que revela quién eres realmente. La mayoría de las personas huye del dolor. Cuando algo se vuelve difícil, buscan salidas rápidas, distracciones, consuelos artificiales. Cuando la vida golpea, su primer impulso es el lamento, el ¿por qué a mí? Pero el estoico no pregunta ¿por qué? Pregunta ¿para qué? Y esa pregunta lo cambia todo. Epicteto no te dice que la dificultad es opcional, te dice que es inevitable, y no solo eso, te dice que es necesaria, que cada vez que algo te desafía no es una maldición, es una asignación. Un combate diseñado para sacar a la luz lo que hay en ti. Y si te encoges, si huyes, si te quejas, no solo estás perdiendo la batalla, estás perdiendo la oportunidad de conocerte. Porque en la comodidad no se forja carácter. En la rutina no aparece el coraje. En el aplauso no se cultiva la templanza. Solo en la dificultad puedes descubrir si tus virtudes son reales o si solo eran discursos bonitos. Cuando Epicteto habla de un duro oponente, no se refiere necesariamente a una persona. Se refiere a cualquier situación que te reta, una enfermedad, una pérdida, una traición, una caída, una decepción profunda. Y te dice, si estás enfrentando algo así, no es casualidad, no es injusticia, es un combate legítimo. Eres tú contra tu debilidad, tú contra tu ansiedad, tú contra tus deseos desordenados, y el ring no es afuera, es tu mente. En Ceniza Estoica, esta idea no es metáfora, es doctrina, porque entendemos que cada golpe es una pregunta: ¿vas a quebrarte o vas a endurecerte? ¿Vas a caer de rodillas o vas a levantarte con más claridad? ¿Vas a convertirte en víctima o en guerrero? Epicteto te grita desde la arena del alma: estás en combate, no pidas tregua, no pidas que te bajen el nivel. Agradece que la vida te considera digno de esta pelea. Agradece que no te dio un camino fácil, porque eso habría atrofiado tu fuerza. Y esa gratitud, esa mirada dura y al mismo tiempo digna hacia la dificultad, es lo que hace del estoicismo una filosofía de hierro. Cuando ves el sufrimiento como entrenamiento, tu relación con el dolor cambia. Ya no lo ves como enemigo, sino como herramienta. Ya no lo evitas, lo atraviesas, porque sabes que cada segundo de incomodidad está puliendo algo en ti, que cada decepción está quemando tus expectativas vanas, que cada caída está enseñándote humildad, y todo eso te hace más fuerte. Pero esa fuerza no se nota en los músculos, se nota en la mirada, en la serenidad bajo presión, en la templanza frente al caos, en la capacidad de actuar con virtud cuando todo parece perdido, porque ese es el verdadero objetivo del entrenamiento. No ganar combates externos, sino ganar el dominio sobre uno mismo. Y aquí Epicteto no se anda con delicadezas. Te dice: si estás enfrentando algo duro, no pidas compasión, pide claridad. No pidas que se termine rápido, pide resistencia, porque él sabe que los grandes no nacen en los templos, ni en los palacios, ni en las universidades. Nacen en el fango, en el dolor, en la prueba constante, en la arena de la vida real. La dificultad no te hace mejor automáticamente, puede destruirte, pero también puede revelarte. Todo depende de tu actitud, de si la ves como castigo o como entrenamiento, de si te hundes o te transformas, de si maldices al destino o si usas cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Y aquí viene una idea estoica devastadora. Si la dificultad te ha tocado, es porque estás listo. No porque ya seas fuerte, sino porque tienes el potencial de serlo.
Porque la vida, o como diría Epicteto, la providencia, no pone en tu camino batallas que no puedas enfrentar. Te da lo que necesitas para evolucionar, aunque no sea lo que quieres. Pero para acceder a esa evolución necesitas disciplina mental, porque la primera reacción al dolor siempre es emocional: rabia, tristeza, negación. Pero el estoico no se queda en la emoción, la observa, la sujeta, la transforma, porque sabe que ese instante, ese punto donde duele, es donde empieza el trabajo real. Y por eso, cuando la vida te empareja con un duro oponente, lo correcto no es huir, es respirar, es tomar postura, es decir, aquí estoy, no pedí esta batalla, pero voy a pelearla como si fuera mía, porque en esa actitud hay honor, y en ese honor hay dignidad, y en esa dignidad hay poder. Epicteto no fue un teórico, no habló desde la comodidad, habló desde la esclavitud, desde el dolor físico, desde el desprecio, y aún así forjó en sí mismo un carácter invulnerable, porque entendió que el mundo puede arrebatarte todo, menos tu respuesta, y que la dificultad no te quita valor, te da la oportunidad de demostrarlo. Por eso, la próxima vez que sientas que todo se vuelve más pesado, más oscuro, más incierto, no pidas una salida, pide resistencia. No digas, esto no debería estar pasándome. Di, esto me fue asignado y lo enfrentaré con firmeza, con coraje, con alma estoica. Y si caes, te levantas. Porque ese es el entrenamiento, no ganar siempre, sino seguir luchando con integridad, sin perder la virtud, sin traicionar tu esencia, porque mientras actúes con virtud, la derrota no existe. Existe solo el progreso, el tallado del alma, el endurecimiento del carácter. Esa es la quinta espada. Frase Nendebrigo 7 de Epicteto. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente. Esta frase es hermana directa de otra que ya exploramos, pero aquí Epicteto afila aún más el acero. Vuelve sobre una idea central del estoicismo. La paz no se alcanza cuando controlas el mundo, sino cuando dejas de exigirle al mundo que te obedezca. En otras palabras, la paz verdadera nace de la alineación con la realidad, no de la resistencia contra ella. Y esto, aunque suena simple, va en contra de casi todo lo que la cultura moderna te enseña. Desde niños nos programan para querer, para exigir, para perseguir resultados específicos. Visualiza lo que quieres y hazlo realidad. Lucha por tus sueños. No aceptes un no por respuesta. Todo eso suena motivador, pero en el fondo encierra una trampa peligrosa, la trampa del control ilusorio. Epicteto te dice, deja de intentar que la vida cumpla tus deseos. Cambia tus deseos para que coincidan con la vida. No es resignación, es sabiduría práctica, es reconocer que la vida tiene su propio ritmo, su propio orden, y que tú no estás aquí para imponerle tu capricho, sino para fluir con ella con integridad. La diferencia entre un estoico y un esclavo emocional está justo aquí. El esclavo emocional vive frustrado porque las cosas no salen como esperaba. Cada obstáculo lo desestabiliza. Cada cambio de plan lo llena de ira o ansiedad. Cada contratiempo lo reduce a la queja. Pero el estoico, al haber entrenado su mente para aceptar, ya no sufre por lo que no depende de él. No significa que no tenga metas, significa que no ata su paz al resultado. Significa que desea que las cosas sucedan como deben suceder, porque sabe que la vida es más sabia que su deseo y que muchas veces lo que se desvía de nuestro plan es justamente lo que más necesitamos para crecer. Epicteto no habla desde una torre de marfil. Él sabía de lo que hablaba, fue esclavo, perdió libertad, comodidad, incluso movilidad física, pero eso no lo quebró. Lo liberó, porque en medio de lo que otros llamarían desgracia, él encontró un orden más alto,
el orden interior. Ese orden interior nace cuando dejas de vivir en conflicto con la realidad. Y aquí hay una idea crucial. El sufrimiento mental casi siempre es el resultado de una expectativa rota. Tú esperabas que te amaran, que te reconocieran, que las cosas salieran como habías planeado, pero no fue así. Y entonces no solo enfrentas el evento real, sino también el dolor por tu expectativa frustrada. Sufres dos veces, sufres innecesariamente. Pero si cambias el deseo, si aprendes a desear que ocurra lo que ocurre, entonces ya no hay expectativa rota, hay aceptación lúcida, hay serenidad firme. Y eso no significa pasividad, significa fuerza interior, porque te haces impermeable al capricho de los resultados. Ya no estás jugando a que todo salga bien. Estás entrenado para actuar bien, incluso cuando todo sale mal. Esa es la diferencia. Y es brutal. En Ceniza Estoica, esta frase es una declaración de principios, porque entendemos que todo intento de controlar el mundo externo, el clima, las personas, los eventos, los resultados, es un juego que solo genera frustración. Pero cuando cambias el enfoque y te concentras en tu respuesta, en tu actitud, en tu virtud, entonces de repente recuperas el poder. Y no es un poder teatral, es un poder silencioso, una tranquilidad profunda que no depende de que el día sea perfecto, ni de que las personas te traten como esperas, ni de que tus planes funcionen. Depende únicamente de tu disposición a aceptar lo que llega como parte del proceso. Esta frase también revela el antídoto contra el resentimiento. Porque si siempre deseas que la vida se pliegue a tu voluntad, vivirás resentido con todo lo que no se ajuste a tu visión. Y ese resentimiento envenena el alma, te convierte en víctima, te arrastra. Pero si aprendes a decir, esto es lo que ocurre y lo acepto sin resistencia, entonces el veneno se convierte en medicina. Y esta aceptación no es resignación, es estrategia, porque solo aceptando plenamente el presente puedes actuar con eficacia. Solo desde la realidad, no desde la fantasía de lo que debería ser, puedes tomar decisiones sabias. Solo desde el aquí y ahora puedes ejercer tu virtud. Epicteto, como maestro de la autodisciplina, sabía que el deseo mal dirigido es una fuente de esclavitud. Y esta frase es un recordatorio brutal de que la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que es. Querer lo que ocurre, no como masoquismo, sino como forma de inteligencia, porque si ha ocurrido, entonces es parte del tejido del universo. Y tú, en lugar de pelear con ese tejido, puedes aprender a caminar sobre él con elegancia. Imagina que pierdes una oportunidad importante. Tu reacción natural es la frustración, el deseo no cumplido. Pero si aplicas esta frase, te detienes, respiras y dices, no era el momento. Esto tenía que pasar, no tengo control sobre esto, pero sí sobre mi respuesta. Y entonces actúas, te adaptas, sigues y lo haces sin odio, sin lamento, sin autoengaño. Esa capacidad de adaptarse sin perderse es uno de los sellos del espíritu estoico. No porque el estoico no tenga emociones, las tiene, pero no se esclaviza a ellas, porque ha entrenado su mente para no supeditar su bienestar a que el mundo le dé la razón. Ha aprendido a moverse sin resentirse, a vivir sin exigir. Esta frase es una prueba, porque todos tenemos deseos, todos tenemos planes, y todos sufrimos cuando las cosas no salen. Pero el estoico da un paso más allá. Se pregunta, ¿es esto algo que depende de mí? Y si no lo es, lo deja ir. Y si lo es, actúa con excelencia. Pero nunca, nunca se queda atrapado en la queja, porque sabe que eso lo debilita. Y aquí hay una paradoja. Al dejar de exigir que las cosas salgan como quieres, vives más ligero. Y muchas veces, sin darte cuenta, las cosas terminan saliendo incluso mejor, porque ya no estás rígido, ya no estás apegado, estás en flujo.
Estás en paz. Esa es la sexta espada. Frase de Gesun 6 de Epicteto. Las cosas no nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Con esta frase, Epicteto dispara directo al núcleo de la filosofía estoica. Aquí no hay metáforas suaves ni promesas vacías, solo una verdad esencial y poderosa. Nada de lo que ocurre tiene el poder de afectarte, a menos que tú le entregues ese poder mediante tu interpretación. Esto es duro de aceptar, porque durante toda la vida hemos aprendido a culpar al exterior por nuestro estado interior. Si me siento mal, es porque alguien me ofendió. Si tengo miedo, es porque hay una amenaza. Si estoy frustrado, es porque algo salió mal. Pero Epicteto lo desmantela todo en una sola oración. No es lo que pasa lo que te afecta, es tu juicio sobre lo que pasa. Y esta distinción no es filosófica, es práctica, es una guía de supervivencia emocional, porque si tú crees que lo que te daña es el mundo, entonces estás indefenso. No puedes hacer que la gente te trate bien siempre, no puedes evitar que haya pérdidas, injusticias o errores. Pero si entiendes que lo que te afecta es tu interpretación, entonces recuperas el control. Esto no es negación de la realidad, no es decir que nada importa, es decir que lo que más importa es cómo decides ver lo que ocurre. Es una filosofía de lucidez, una invitación a examinar tus pensamientos antes de reaccionar, porque ahí, justo ahí, es donde se juega tu destino. Pongamos un ejemplo, pierdes tu empleo. El hecho en sí es neutro, duro, sí, pero neutro. ¿Qué haces tú con eso? ¿Te dices que eres un fracaso? ¿Te dices que el mundo es injusto? ¿O te dices que es una oportunidad de reconstruirte? Esa decisión, ese filtro mental, determinará si ese evento te destruye o te fortalece. Y eso es responsabilidad tuya, no de las circunstancias. Epicteto nos exige revisar nuestras opiniones, porque sabe que ahí está el veneno o la medicina. Y la mayoría ni siquiera es consciente de las opiniones que arrastra. Creen que la tristeza es automática, que el miedo es inevitable, que el enojo es natural. Pero el estoico se entrena para examinarse, para detectar la opinión que está detrás del sentimiento. Cuando sientes rabia, pregúntate, ¿qué estoy creyendo que me hace reaccionar así? Cuando te deprimes, pregúntate, ¿qué pensamiento me he repetido hasta hundirme? Cuando te invade la ansiedad, pregúntate, ¿qué futuro imaginario me está dominando? Y entonces podrás ver que no es la realidad la que te consume, sino tu lectura de ella. En Ceniza Estoica, este principio es sagrado. Porque si no controlas tus opiniones, no controlas tu mente. Y si no controlas tu mente, no controlas tu vida. Puedes tener éxito, riqueza, salud, pero si interpretas cada evento desde el miedo, la carencia o la expectativa desordenada, vivirás esclavo incluso en medio de la abundancia. Esta frase de Epicteto también tiene implicaciones brutales para nuestras relaciones. Si alguien te ignora, te afecta, solo si tú opinas que eso significa que no vales. Si alguien te critica, te destruye, solo si tú opinas que su juicio es más importante que tu propia conciencia. Si alguien te traiciona, te arruina, solo si tú opinas que tu felicidad dependía de esa persona. Por eso el estoicismo no es una filosofía para los que buscan culpables, es para los que buscan responsabilidad, para los que quieren recuperar el dominio sobre sí mismos. Porque cuando te das cuenta de que todo lo que sientes pasa primero por un pensamiento, puedes empezar a trabajar sobre esos pensamientos con disciplina y firmeza. Y esto no es fácil, porque estamos rodeados de narrativas que refuerzan la emocionalidad reactiva. Tienes derecho a sentirte así, dicen. Está bien enojarte, llorar, romper todo. Pero Epicteto no apela a tus derechos emocionales, apela a tu poder. Te dice, puedes elegir cómo pensar,
Y al elegir cómo piensas, eliges cómo vives. No es que no sientas, es que no te dejes arrastrar. No es que ignores la realidad, es que no la deformes con juicios tóxicos. No es que seas indiferente, es que seas lúcido. Porque la lucidez es el arma del sabio. Y el sabio nunca permite que una emoción mal dirigida le robe su claridad. La mayoría de los dolores humanos no vienen del evento, sino de la historia que nos contamos sobre ese evento. Y si puedes cambiar esa historia, si puedes cambiar la opinión que tienes sobre lo que ocurre, entonces puedes transformar el sufrimiento en sabiduría. Y eso es alquimia mental. Eso es filosofía vivida. Epicteto sabía que no podía cambiar el mundo, pero también sabía que nadie podía quitarle el derecho de interpretar ese mundo desde su virtud, desde su templanza, desde su autodominio. Por eso fue libre, aun siendo esclavo, porque nadie controlaba su opinión, su juicio, su alma. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? ¿O sigues creyendo que es el otro el que te daña, que es la vida la que te rompe, que es el mundo el que te debe algo? Si es así, esta frase es una invitación a despertar, a recuperar tu centro, a mirar cada emoción como una consecuencia de un pensamiento, y cada pensamiento como algo que puedes transformar. Y no se trata de volverse frío, se trata de volverse firme, porque el que domina sus opiniones domina su destino, y el que no lo hace será una hoja arrastrada por cada viento emocional que sopla desde fuera. Esa es la séptima espada, frase en el 5 de Epicteto. Procura no tener más, sino ser más. Esta frase tiene el golpe seco de una verdad que incomoda. Una que se opone frontalmente a todo lo que nos han enseñado desde pequeños. Vivimos en una sociedad que idolatra la acumulación. Más dinero, más seguidores, más ropa, más títulos, más experiencias, más éxito. La cultura contemporánea gira en torno al tener, como si ese fuera el único camino válido hacia la plenitud. Pero Epicteto te lanza esta frase como un puñetazo filosófico en el estómago. El valor no está en lo que posees, sino en lo que eres. Y si no entiendes eso, vivirás una vida superficial, constantemente persiguiendo validaciones externas que nunca llenarán el vacío que llevas dentro. Procura no tener más, sino ser más. No se trata de un juego de palabras, es un mandato de transformación, porque el tener depende del mundo, pero el ser depende de ti. Y cuando entiendes esto, das el salto más importante que puede dar un ser humano, de la esclavitud externa a la libertad interna. La mayoría mide su vida por sus logros visibles, un auto, una casa, una cuenta bancaria, un título profesional, pero Epicteto te pregunta, ¿quién eres cuando pierdes todo eso? ¿Qué queda cuando te despojan de tus cosas? ¿A qué te aferras cuando todo se va? Y si la respuesta es nada, entonces no has construido carácter, solo has acumulado posesiones. Y eso, tarde o temprano, te deja vacío. En Ceniza Estoica, esta frase no es un adorno inspirador, es una brújula, porque nos obliga a revisar nuestra identidad. ¿Nos sentimos valiosos por lo que mostramos o por lo que cultivamos en silencio? ¿Somos lo que tenemos o lo que soportamos? ¿Somos lo que exhibimos o lo que callamos con firmeza y dignidad? Epicteto nos invita a cambiar la dirección de nuestro esfuerzo. En lugar de perseguir lo externo, cultivar lo interno. En lugar de añadir más bienes, fortalecer más virtudes. Porque los bienes pueden ser robados, las virtudes no. Y ese cambio de perspectiva no solo te hace más fuerte, te hace invulnerable. Imagínalo así. Puedes tener todo lo que el mundo envidia y aún así sentirte inseguro, ansioso, débil. ¿Por qué? Porque nada de eso toca tu esencia. Son adornos, no raíces.
Pero si cultivas disciplina, justicia, coraje, templanza, entonces incluso si lo pierdes todo, te queda lo esencial. Y desde ahí puedes reconstruir cualquier cosa. Esto es brutalmente práctico. Cuando el mundo se desmorona, solo lo que eres te sostiene, no lo que tienes. Y si no has entrenado tu ser, caerás. Por eso, el estoicismo es una filosofía de entrenamiento personal, no de ideas abstractas, no de discursos, sino de carácter forjado en fuego. Epicteto lo sabía por experiencia, fue esclavo, lo tenía todo en contra, pero aún así se convirtió en uno de los sabios más libres de la historia, porque su libertad no dependía de grilletes ni de posesiones, sino de su temple, de su autodominio, de su conciencia. Y eso no se improvisa, se cultiva. Hoy más que nunca, esta frase corta como una espada, porque estamos rodeados de mensajes que te dicen, si tienes esto, serás feliz. Si logras aquello, estarás completo. Pero eso es mentira, porque cada tener genera un nuevo deseo. Cada meta cumplida abre otra más ambiciosa. Y así, el alma se vacía en una carrera infinita que nunca satisface. Pero el ser es distinto. El ser crece en silencio, en la madrugada donde nadie aplaude, en la renuncia que no se ve, en el esfuerzo que no se publica, en la victoria sobre uno mismo que no genera likes, pero construye una paz imposible de romper, porque nace desde lo más profundo. La pregunta entonces es, ¿estás invirtiendo en tu tener o en tu ser? ¿Estás construyendo tu identidad sobre logros frágiles o sobre principios inquebrantables? ¿Qué estás cultivando cuando nadie te ve? Porque ahí, en lo invisible, es donde se define tu verdadero valor. Y Epicteto no te deja lugar para la neutralidad. No puedes decir, me conformo con lo que tengo. No, él exige que busques más, pero no más cosas, más virtud, más coraje, más claridad, más autocontrol, más verdad. Porque el que busca tener más sin ser más, se condena al vacío. Pero el que busca ser más, incluso sin tener nada, ya lo tiene todo. Esta filosofía no es cómoda, no promete éxito rápido, promete transformación real. Pero para eso tienes que soltar tu apego a la imagen, al reconocimiento, al aplauso. Tienes que mirar dentro, reconocer tus debilidades y trabajar sobre ellas con disciplina diaria, no para que te admiren, sino para que puedas mirar al mundo con firmeza, sin temerle a nada. Porque el que es más, ya no necesita mostrar nada. Su presencia habla por él, su serenidad en la tormenta, su templanza ante la ofensa, su claridad en la confusión. Ese tipo de poder no se compra, se entrena. Y es el único poder que no puede ser destruido por el tiempo, por la pérdida o por la opinión de los demás. Epicteto nos lanza este reto. Deja de preguntarte qué más puedes tener y empieza a preguntarte en qué más puedes convertirte. Deja de obsesionarte con lo que falta afuera y empieza a construir lo que falta dentro, porque ahí, solo ahí, se encuentra la verdadera plenitud. Y cuando entiendes esto, dejas de correr, dejas de compararte, dejas de mendigar atención, porque has descubierto que todo lo que necesitas ya está en tu capacidad de ser. Ser justo, ser fuerte, ser sabio, ser libre, y eso nadie te lo puede quitar. Esa es la octava espada. Frase en Engele 4 de Epicteto. Lo que perturba al hombre no son los hechos, sino el juicio que hace de ellos. Esta frase no solo es una joya de claridad filosófica, es también un recordatorio implacable de que todo sufrimiento humano nace o se amplifica por una causa interna, el juicio que tú haces sobre lo que te ocurre. Epicteto no dice que los hechos no existan, no niega la realidad. No niega la muerte, la pérdida, la traición, el dolor físico o emocional.
Lo que nos dice con precisión quirúrgica es que esos hechos, por sí solos, no tienen poder sobre ti. El poder se activa cuando tú, y solo tú, decides interpretarlos de una manera que te perturbe. La gran enseñanza aquí es que entre lo que ocurre y cómo te sientes respecto a ello, existe un espacio. Ese espacio se llama juicio, y ese juicio no es automático. Es una elección, es un filtro mental que tú puedes construir, vigilar, transformar. Esa es la raíz del poder estoico. Imagina que pierdes algo importante, un empleo, una relación, una oportunidad. El hecho ocurrió, pero tu sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de lo que tú opinas al respecto. Esto es injusto. Nunca voy a recuperarme. Todo está arruinado. Esas afirmaciones internas, ese juicio, es lo que te envenena. Pero puedes hacer otra cosa. Puedes mirar el mismo hecho y pensar, esto es una parte más del entrenamiento. No depende de mí. ¿Qué sí depende de mí? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cómo uso este dolor para crecer? Entonces el mismo hecho que podría destruir a uno, fortalece a otro. ¿La diferencia? No el mundo. La interpretación. Epicteto vivió esto en carne propia. Fue esclavo. Vio su cuerpo maltratado. Vio la libertad negada. Pero nunca entregó su mente, nunca entregó el control de su juicio. Y por eso fue libre en la esclavitud, rico en la pobreza, imperturbable en medio del caos. La mayoría de la gente vive sin saber que puede elegir sus juicios. Reaccionan a todo como si fuera inevitable. Me siento mal porque me dejaron. Estoy enojado porque me ofendieron. Tengo miedo porque las cosas no salen como quería. Pero Epicteto nos dice, revisa tu juicio, revísalo cada día, porque ahí empieza tu sufrimiento y también tu liberación. En Ceniza Estoica, esta frase es más que una idea, es una práctica. La usamos como filtro para cada evento. ¿Esto que me pasó me destruye? ¿O es solo una oportunidad para examinar qué interpretación estoy usando? ¿Mi tristeza es inevitable? ¿O es el resultado de una historia que me cuento una y otra vez, sin cuestionarla? Y aquí aparece una herramienta fundamental del estoicismo, la disociación entre hecho y opinión. Algo ocurre, eso es un hecho. Todo lo que le agregas mentalmente, esto es terrible, esto es una señal de que todo va mal, es una opinión. Y tú puedes cambiar tu opinión. Puedes desafiarla, puedes rechazarla, puedes reemplazarla por una más fuerte, más útil, más clara, pero eso requiere entrenamiento, porque el juicio débil se activa por defecto, porque hemos sido programados para dramatizar, para exagerar, para tomarnos todo como personal. Y romper ese patrón requiere voluntad, requiere que cada día te hagas la misma pregunta. ¿Estoy viendo los hechos o estoy siendo arrastrado por mi interpretación? Y si la respuesta es lo segundo, y casi siempre lo es, entonces tienes trabajo que hacer. Porque el juicio es como un músculo. Si no lo fortaleces, te domina, pero si lo entrenas, te protege, y con el tiempo se convierte en tu escudo contra la confusión emocional. Piensa en un insulto. El hecho es que alguien dijo ciertas palabras. El juicio es que tú decides que esas palabras son ofensivas, que te hieren, que tienen poder, pero si no haces ese juicio, si las ves como sonidos vacíos, como opiniones ajenas sin valor real, entonces no pueden tocarte, no pueden moverte, no pueden controlarte. Esa es la diferencia entre ser una víctima emocional y ser un soldado filosófico. La diferencia entre vivir reactivo o vivir despierto. Y Epicteto quiere que vivas despierto, que observes tus pensamientos como un centinela, que no dejes pasar ningún juicio sin examinarlo, porque ahí, solo ahí, se encuentra la posibilidad de ser libre en cualquier circunstancia, incluso en lo más doloroso, incluso cuando pierdes algo que amas, incluso cuando todo parece desmoronarse.
El juicio correcto puede salvarte, puede devolverte la claridad, puede recordarte que tú no eres tu pérdida, no eres tu fracaso, no eres tu historia, eres tu respuesta, eres tu interpretación, y eso nadie puede tocarlo. Y no estamos hablando de autoengaño. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar con fuerza, con lógica, con virtud. Se trata de preguntarte, ¿este juicio me acerca a la serenidad o al caos? ¿Me fortalece o me destruye? ¿Me eleva o me hace más pequeño? Porque si no te fortalece, entonces no es útil y puedes soltarlo. Epicteto no te pide que ignores la realidad, te pide que la enfrentes sin distorsión, que la veas tal como es, un flujo constante de eventos que no puedes controlar. Pero tu mente sí, tu mente es tuya, tus juicios son tuyos, y ese dominio interno es la única verdadera soberanía. Por eso, cuando algo te perturbe, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué estoy opinando sobre esto? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo sabio? ¿O estoy siendo débil, emocional, impulsivo? Y si la respuesta te incomoda, no te castigues. Entrena, mejora, cambia el juicio y sigue adelante más fuerte que antes. Porque al final, como dijo Epicteto, nada te perturba si no le das permiso, nada te destruye si no le das tu interpretación, y si puedes dominar tus juicios, puedes dominar el mundo sin poseerlo. Esa es la novena espada, frase en el 3 de Epicteto. Es imposible que un hombre comience a aprender lo que cree que ya sabe. Con esta frase, Epicteto nos enfrenta a una de las formas más peligrosas de ignorancia, la presunción de saber. Esa actitud sutil, casi invisible, en la que nos decimos internamente, esto ya lo entiendo, esto ya lo manejo, esto no es para mí. Y en ese momento, en ese pequeño pensamiento, dejamos de crecer. Porque el verdadero obstáculo del aprendizaje no es la falta de inteligencia, es el ego. Es esa voz interior que cree que ya tiene todas las respuestas, que ha leído lo suficiente, que ha vivido lo suficiente, que ya no necesita ser corregido, ni desafiado, ni enseñado. Y esa voz, aunque suena segura, es el principio del estancamiento. Epicteto, como buen discípulo de la sabiduría antigua, sabía que el saber real comienza con la humildad radical, con esa postura mental que dice, no lo sé todo, nunca lo sabré todo, pero estoy dispuesto a mirar, a escuchar, a ser corregido, a revisar mis creencias. Y esa disposición es lo que distingue al sabio del necio. En Ceniza Estoica, esta frase funciona como una alarma, porque todos, en algún punto, caemos en la trampa de creernos expertos, y en ese instante dejamos de ver, dejamos de escuchar, nos cerramos, nos volvemos frágiles sin saberlo, porque la mente que no se expande se debilita. ¿Y por qué creemos que ya sabemos? Porque el ego necesita control. Porque el conocimiento nos da seguridad, porque admitir que no entendemos nos hace sentir vulnerables. Pero Epicteto te lanza una advertencia brutal. Mientras creas que ya lo sabes todo, no estás aprendiendo nada. Y si no aprendes, te estás pudriendo lentamente en tu propia rigidez. Esta frase también es una crítica a los que solo acumulan información. Porque una cosa es leer libros, repetir frases, tener datos. Otra, muy distinta, es estar dispuesto a confrontar tu forma de pensar, a revisar tus juicios, a aceptar que estabas equivocado. El primero colecciona conocimiento. El segundo se transforma. El primero decora su ego. El segundo trabaja su carácter, y el estoicismo, tal como lo enseñaba Epicteto, no está diseñado para adornar egos. Está diseñado para romperlos, para exponer sus grietas, para dejarte frente al espejo y obligarte a preguntarte, ¿en qué aspectos de mi vida me comporto como si ya supiera, cuando en realidad estoy estancado? Puede ser en tus relaciones, en tu manejo del enojo,
en tu forma de pensar sobre el éxito, la muerte, el amor, el poder. Y ahí es donde esta frase se vuelve peligrosa. Porque si te atreves a aplicarla, vas a descubrir que muchas de tus certezas son en realidad muros que te impiden avanzar. Epicteto no quiere que repitas su filosofía, quiere que la vivas, que la encarnes, y para eso tienes que soltar tus certezas falsas, tienes que decir, aunque esto ya lo haya oído 1000 veces, estoy dispuesto a escucharlo como si fuera la primera. Porque solo con esa mentalidad puedes realmente transformar tu vida. Y aquí hay una clave poderosa. La repetición no garantiza el aprendizaje. Puedes haber escuchado esta frase 10 veces, 100 veces, pero si no has permitido que entre a tu conciencia y te confronte, entonces sigues siendo el mismo. La sabiduría no se mide por lo que conoces, sino por lo que estás dispuesto a cambiar cuando lo conoces. Muchos, al enfrentarse a los principios del estoicismo, dicen, sí, eso ya lo sé. Pero su vida demuestra lo contrario. Se alteran por pequeñeces, se ofenden con facilidad, buscan validación, huyen del dolor, quieren controlar lo incontrolable. Entonces, ¿realmente lo saben o simplemente lo han oído? Epicteto diría, no has comenzado a aprender porque crees que ya sabes. Y ahí está el filo de esta frase. No te ataca, te revela, te muestra dónde te estás escondiendo detrás de tus propios conocimientos y te invita a derrumbar ese refugio para comenzar, por fin, a crecer. El aprendizaje verdadero comienza con una confesión. No soy suficiente todavía, no sé lo que creo que sé, no estoy donde podría estar. Y desde ahí, desde esa desnudez mental, comienza el proceso real de transformación, porque ya no estás defendiendo una imagen, estás buscando verdad, y eso requiere humildad, y humildad no es debilidad, es fuerza interior, es decir, estoy dispuesto a mirar lo que me duele, a revisar mis errores, a escuchar lo que contradice mi forma de pensar. Esa es la actitud estoica, no arrogancia, no soberbia intelectual, sino disposición a ser forjado por la experiencia, por la verdad, por la incomodidad. Esta frase también tiene implicaciones profundas en nuestra vida diaria. En cada conversación puedes elegir escuchar realmente o simplemente esperar tu turno para hablar. En cada crítica puedes elegir defenderte o analizar si hay verdad en ella. En cada error puedes justificarte o aprender. Y todo eso depende de una sola cosa. ¿Estás dispuesto a dejar de actuar como si ya lo supieras todo? Porque si lo estás, entonces empiezas a avanzar. Pero si no, si tu ego te convence de que ya lo has entendido todo, entonces estás condenado a repetir los mismos errores, envuelto en la ilusión de que estás despierto. Epicteto te ofrece una salida, te dice, vacía tu taza, como los antiguos sabios orientales, haz espacio, suelta lo viejo, deja de proteger tu ego, porque solo quien se vacía puede llenarse de nuevo, solo quien reconoce su ignorancia puede acceder a la sabiduría real. Y eso es lo que hace esta frase. Te llama a rendirte, no al mundo, sino a la verdad, a dejar de fingir que ya lo sabes todo, para comenzar, por fin, a aprender de verdad. Esa es la 10ª espada. Frase de Heródoto de Epicteto. Si quieres ser invencible, no entres en combate donde no depende de ti vencer. Aquí Epicteto va al núcleo de la estrategia estoica. Esta frase no es solo una advertencia, es una fórmula de poder, una guía para evitar el desgaste inútil, una declaración de guerra contra la ilusión de control, porque la mayoría de las personas vive intentando ganar batallas que nunca podrán dominar. Se desesperan por cambiar lo que otros piensan, sufren por el pasado, se angustian por futuros inciertos, se miden por opiniones ajenas, luchan cada día en guerras mentales que no tienen final ni sentido. Y Epicteto con esta frase te ofrece una alternativa radical.
Si quieres ser invencible, no te expongas a perder por cosas que no están bajo tu control. No pelees por reconocimiento. No supliques justicia a quien no sabe darla. No intentes convencer a quien no quiere escuchar. No inviertas tu alma en asuntos que no son tuyos. Esta visión no es evasiva, es precisa. Es una forma de economía espiritual, de inteligencia emocional, porque todo lo que no depende de ti es terreno inestable. Y si pones ahí tu autoestima, tu paz, tu energía, estás construyendo sobre arenas movedizas. Ser invencible no significa que nada te toque, significa que nada puede derribarte porque tú eliges dónde luchar y dónde no. Y esa elección es poder, porque te permite conservar tu fuerza para las batallas que sí importan, tus pensamientos, tus decisiones, tus actos, tu carácter. En Ceniza Estoica, esta frase es una advertencia permanente. No luches en campos que no puedes ganar. No entregues tu paz a lo que no dominas. No construyas tu valor en lo externo, porque si lo haces, estás regalando tu poder. Y un estoico jamás regala su poder. Epicteto sabía que el deseo de controlar lo incontrolable es la raíz de toda frustración. Por eso nos obliga a dividir el mundo en dos, lo que depende de ti y lo que no. Y vivir conforme a esa división es el camino hacia la libertad interior. Piénsalo. ¿Qué controlas tú, de verdad? ¿El clima? No. ¿La economía? No. ¿La opinión de los demás? Tampoco. ¿Lo que ocurre? No. Pero sí controlas cómo piensas, qué decides, qué actitud tomas, cómo actúas. Eso es tuyo. Y ahí es donde debes poner toda tu fuerza. El error más común es pelear por lo que no depende de nosotros. Que te quieran, que te aprueben, que las cosas salgan como imaginaste. Y cuando eso no ocurre, te frustras. Pero no porque la vida sea injusta, sino porque tú entraste a una batalla perdida de antemano. Te ofreciste como rehén a lo incierto. Epicteto quiere evitar eso. Quiere que elijas tus combates con sabiduría. Quiere que preguntes, antes de actuar, ¿esto depende de mí o es un espejismo que me distrae de lo esencial? Y si no depende de ti, suéltalo. No como derrota, sino como claridad. Esta frase también es una defensa contra la manipulación emocional. Si alguien te critica, ¿es tu deber convencerlo? No. Si alguien te rechaza, ¿te define? No. Si el mundo no responde como esperabas, ¿estás obligado a sufrir? No. Porque mientras tú actúes con virtud, con disciplina, con coherencia, lo externo puede ser caos, pero tú sigues de pie. Y aquí aparece la verdadera fuerza del estoico. No es alguien sin emociones. Es alguien que no se deja esclavizar por las emociones provocadas por lo que no controla. Es alguien que elige sus batallas con frialdad filosófica, que dice, esto no depende de mí, por lo tanto, no permito que me robe la paz. ¿Eso significa que no sientes? No. Significa que no entregas tu alma a lo que no merece tu alma. Esto es aplicable a todo: relaciones, trabajo, proyectos, redes sociales. ¿Vale la pena discutir? ¿Depende de ti cambiar al otro? ¿Tiene sentido desgastarte por una expectativa externa? Si no, no pelees. No porque huyas, sino porque has entendido que tu poder está en otra parte. Epicteto sabía que la energía humana es limitada y que cada combate mental, cada pensamiento, cada emoción es un gasto. Por eso, elige bien. Porque si lo gastas en lo que no puedes cambiar, llegarás vacío a lo que sí depende de ti. El estoicismo, entonces, no busca que ganes todas las guerras, busca que ganes las que importan, y esa selección, esa disciplina, es lo que te vuelve invencible, porque nadie puede derrotar a quien no pelea en terrenos ajenos, nadie puede derribar a quien no juega según las reglas del mundo, sino según sus principios. Esa es la verdadera soberanía. Cuando algo externo te agite, una crítica, un fracaso, una decepción, recuerda esta frase y repite:
Esto no depende de mí. Mi victoria está en cómo respondo, no en lo que ocurre. Y con esa claridad, mantente firme. Actúa con dignidad y suelta el resultado. Ese es el camino de quien no puede ser vencido, no porque todo le salga bien, sino porque ha dejado de atarse a lo que no puede dominar, porque ha hecho del juicio sabio su escudo y de la autodisciplina su espada. Esa es la 11ª espada. Frase regla 1 de Epicteto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Aquí comienza todo. No es solo la frase más conocida de Epicteto, es el cimiento de toda su filosofía, la piedra angular, el filtro maestro que divide el mundo en dos mitades claras y que, una vez comprendido de verdad, transforma tu vida de una manera que pocas ideas pueden hacerlo. A primera vista, parece una obviedad. Claro que hay cosas que dependen de mí y otras que no. Pero si fuera tan evidente, ¿por qué entonces vivimos como si todo estuviera bajo nuestro control? ¿Por qué sufrimos cuando los demás no actúan como queremos? ¿Por qué nos frustramos ante la enfermedad, el clima, el tráfico, la economía, la muerte? Epicteto no te está diciendo algo superficial, te está entregando una herramienta para la libertad. Te está diciendo, si logras identificar en cada situación qué depende de ti y qué no, y actúas solo sobre lo primero mientras aceptas lo segundo con serenidad, entonces serás invulnerable. Esa es la fórmula. Pero aplicar esta frase exige una disciplina brutal, porque nuestro impulso emocional quiere cambiarlo todo. Lo que piensan de nosotros, cómo actúan, qué sienten, lo que ocurre, cuándo y cómo ocurre. Queremos que todo siga el guión interno que hemos construido, y cuando no lo hace, nos rompemos. Pero Epicteto no quiere que vivas roto, quiere que vivas lúcido. Y por eso te pide que entrenes la mente para hacer esta distinción cada día. Esto que estoy enfrentando, ¿depende de mí o no? Depende de ti. Tu actitud, tu juicio, tu decisión, tu voluntad, tu esfuerzo, tu respuesta no depende de ti. Las acciones de los demás, la opinión ajena, el pasado, la suerte, la muerte, el reconocimiento, los resultados. Esta división, cuando se vuelve práctica, es el verdadero escudo del estoico, porque deja de desgastarse en lo externo, porque concentra su energía donde tiene poder real, porque se convierte en un guerrero del interior. Y no es fácil, porque el ego quiere controlar. El ego no soporta no tener el mando. Pero la madurez estoica consiste en aceptar los límites de tu control y en enfocarte con intensidad en lo que sí puedes moldear, tu carácter. Epicteto vivió esto de forma radical. No controlaba su cuerpo, cojo desde joven. No controlaba su libertad, fue esclavo. No controlaba el mundo, pero sí controlaba su pensamiento, su reacción, su disciplina. Y eso fue suficiente para hacerlo libre. En ceniza estoica, esta frase no se repite como mantra, se aplica como regla de guerra, porque cada emoción perturbadora es una señal. Algo que no depende de ti está ocupando tu mente. Y el trabajo del estoico es cortar ese lazo, volver al centro, volver al dominio de uno mismo. Es muy simple. Si algo no depende de ti, suéltalo. Si algo depende de ti, actúa con virtud. Nada más, nada menos. Esa es la esencia del autocontrol. Esa es la raíz de la paz interior. Y aquí viene una enseñanza brutal. Cuando sufres, casi siempre es porque has olvidado esta distinción. Has confundido lo externo con lo interno. Has querido cambiar lo que no está bajo tu mando. Has querido forzar al mundo a seguir tus deseos. Pero el mundo no obedece deseos, obedece su propia lógica. Epicteto no quiere que te resignes, quiere que seas eficaz, quiere que uses tu energía con sabiduría, porque cada minuto que pasas tratando de cambiar lo que no depende de ti, es un minuto que no inviertes en fortalecer lo que sí depende de ti, tu virtud,
Y esa virtud, ese núcleo firme, es lo único que puedes controlar siempre, incluso en medio de la pérdida, incluso cuando todo se desmorona, incluso cuando ya no queda nada. Aún puedes decidir cómo pensar, aún puedes elegir con qué dignidad actuar, y eso es libertad total. Esta frase también te salva de caer en la desesperación, porque cuando entiendes que no puedes controlar todo, dejas de exigírselo al universo, y al soltar esa carga, te haces más liviano, más centrado, más realista. Ya no peleas con lo imposible, ya no vives en guerra con el destino. Te alineas, no como esclavo, sino como sabio. Pero esa alineación requiere fuerza, requiere disciplina, requiere estar despierto cada día y preguntarte, ¿dónde estoy gastando mi alma? ¿En lo que puedo moldear o en lo que solo puedo aceptar? Y si lo haces, empiezas a construir una vida invulnerable. No porque no sufras, sino porque ya no te quiebras por lo que no depende de ti. Porque has aprendido a enfocar tu vida solo en lo esencial, el dominio de ti mismo. Esa es la 12ª espada. Ahora que has escuchado estas 12 frases, detente, respira. No corras a compartir el video, no abras otra pestaña, no mires el reloj, solo escucha, porque lo que viene no es un resumen, es una confrontación. ¿Has entendido lo que acabas de oír? No con la mente, sino con la médula. No como quien acumula frases bonitas, sino como quien sabe que algo dentro de sí necesita cambiar para siempre. Epicteto no escribió para que lo recordaras, escribió para que actuaras distinto, para que fueras otro. Cada una de estas frases que acabas de recibir es una herramienta, una espada y también una prueba, porque no basta con admirarlas, tienes que usarlas, tienes que cargar su peso, tienes que afilarlas con tu práctica diaria, con tu disciplina, con tu vigilancia interior. Esto no es poesía, es entrenamiento, filosofía de combate, una forma de vivir que no se rinde, no se queja, no suplica. Si lo que escuchaste no te incomodó, no lo entendiste. Porque el estoicismo no está diseñado para halagar tus debilidades, sino para arrancarlas de raíz. No está hecho para consolarte, sino para liberarte. Y la libertad no es cómoda, es cruda, duele, pero también es el único camino que vale la pena. Mira hacia tu interior, sé honesto. ¿Cuántas veces has permitido que tu juicio te robe la paz? ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar, como si fueras esclavo de tus emociones? ¿Cuántas veces has sufrido por querer controlar lo incontrolable? ¿Cuántas veces te has aferrado a cosas que no dependen de ti? Epicteto no vendría a consolarte, vendría a decirte, levántate, deja de actuar como un niño emocional. Tienes dentro de ti el poder de vivir con dignidad, incluso en medio del caos. Y luego se iría, porque no está aquí para convencerte, está aquí para despertarte. Y si has llegado hasta el final de este video, no es por casualidad. Es porque algo dentro de ti intuye que hay una forma distinta de estar en el mundo, que no necesitas vivir arrastrado por el deseo, ni por la validación, ni por el miedo, que puedes vivir centrado, firme, lúcido, sereno, pero eso no va a pasar solo. Va a pasar cuando tomes estas frases y las conviertas en tu código. Cuando las grabes en tu mente y las uses como filtro para cada acción, para cada reacción, para cada pensamiento. No busques más frases, no colecciones más citas. Tienes 12 espadas, eso es más que suficiente. Ahora viene lo difícil, ahora viene lo real. ¿Cómo reaccionarás cuando alguien te insulte? ¿Cómo actuarás cuando pierdas algo valioso? ¿Cómo pensarás cuando las cosas no salgan como esperabas? ¿Recordarás que lo que te afecta no es el hecho, sino tu juicio? ¿Recordarás que solo debes luchar en batallas que dependan de ti? ¿Recordarás que lo que tienes no define tu valor, sino lo que eres? Estas preguntas no tienen respuesta teórica,
se responden en la práctica, en el fuego del día a día, en los pequeños gestos que nadie ve, en tu forma de pensar cuando estás solo, en tu forma de actuar cuando nadie te aplaude. Y ahí, en ese terreno silencioso, es donde los estoicos se forjan, no en el discurso, sino en la acción constante. Marco Aurelio lo sabía, Séneca lo sabía, Epicteto lo sabía, y ahora tú lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque si lo dejas pasar, si lo reduces a inspiración fugaz, habrás desperdiciado una de las pocas cosas verdaderamente valiosas que puedes tener. Una filosofía que no depende del tiempo, del lugar, ni del estatus. Una filosofía hecha para el ser humano en su forma más esencial. Ceniza estoica. No está aquí para entretenerte, está aquí para entrenarte. Para recordarte que cada día es una oportunidad de endurecer el carácter, de afilar la voluntad, de purificar la mente. La vida va a seguir golpeando, eso no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar. Puedes elegir no reaccionar como antes, puedes elegir no quejarte, no pedir piedad, no buscar excusas. Puedes elegir vivir como un estoico, no mañana, hoy, ahora. Las frases ya están contigo, pero no van a servir de nada si no haces lo más difícil, dejar de ser la versión débil de ti mismo. Y si aún estás aquí, es porque estás listo. Tal vez no lo sabías, tal vez aún tienes miedo, tal vez aún dudas. Pero dentro de ti hay algo que no ha sido destruido, algo que sigue de pie, algo que reconoce la verdad cuando la escucha, aunque duela. Eso es lo que viniste a buscar y ahora lo tienes, no lo desperdicies. Esa fue la última espada.